Buenas, ¿cómo andan? Bienvenidos al episodio número 28 de Levantando la Perdiz. Ya vamos sumando un montón de episodios y hablando de un montón de temas. Hoy vamos a hablar de agrofinanzas. Vamos a tratar de entender el tema todos. Ustedes y yo, juntos, a la par, en el mismo tiempo, con un panel invitados de lujo que ya se los voy a presentar. Antes, las recomendaciones de siempre. Pueden ir a escuchar y ver los episodios anteriores en Spotify o en YouTube. Nos buscan como Levantando la Perdiz, Apresid. Y les recomiendo que vayan a ver las ediciones de la revista de Apresid, que están en apresid.org.ar, y además que estén atentos porque se vienen novedades. Está cambiando de formato, está innovando, así que va a haber novedades enseguida y estén atentos quienes siguen mes a mes la revista de Apresid. Ahora sí, agrofinanzas. Como siempre, nos metemos a fondo en los temas, tratamos de entender, vamos a ponernos en la cabeza del productor, qué quiere saber, cuáles son las mejores estrategias, cómo se para un productor que necesita y que quiere financiarse en Argentina porque sabe que es la forma que tiene para crecer. Vamos a tratar de entenderlo y desandarlo juntos con nuestros invitados y gracias a nuestros sponsors que, como siempre, nos bancan y permiten que hagamos Levantando la Perdiz. A Volkswagen, a Funcional, a Dara, a Biológica y a Banco Macro, que además hoy tiene un invitado en esta mesa. Como verán, ya estamos en entorno de Banco Macro. Le voy a ceder a mi primer invitado el mate, porque le prometí que yo no iba a ser quien se vara. Perfecto. Siempre que lo hago, sale mal. Bienvenido Juan Martín Ocampo, el gerente de productos agropecuarios de Banco Macro. Muchas gracias, vamos a hacer un ¿Estrenás el mate? Excelente. Mate. Gracias por venir. Por favor. Fernando Mauro es CEO de GCO Consultora. Bienvenida, Fernando, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Por favor, qué bueno tenerte. Y Carlos Steiger es director del Máster de Agronegocios y profesor de la Universidad Austral. Lo entrevistamos todo el tiempo, nos saca muchas dudas. Qué bueno tenerte en esta mesa. Bueno, muchísimas gracias, un gusto estar aquí. Gracias a los tres. Hay 3 cosas que están prohibidas en este programa, en este podcast. Se las digo, si alguna vez lo vieron ya lo sabrán y si no, se sorprenderán, pero una es mentirme. No lo hagan. La otra es corto eso. Te vas a dar cuenta rápido. Te vas a dar cuenta rápido si mentimos. Perfecto, bien. La solemnidad también está prohibida. Acá todos hablamos con todos, es un entorno relajado. Y la tercera cosa prohibida es decirme Carolina, que es una confusión fácil. Mi nombre es Carola. ¿Estamos bien? Perfecto. Excelente. Muy bien. Vamos a arrancar. Tratemos de ir directo al hueso. ¿En qué situación estamos hoy del financiamiento en el agro? El que levante la mano arranca. Yo arranco. Maravilloso. Para hablar de cómo estamos hoy, estaría bueno hacer un pequeño repaso de cómo estuvimos antes, ¿no? Hagámoslo. Si me permiten Sí. una pequeña introducción. Yo creo que venimos de muchos años de mucha volatilidad. Creo que la administración anterior estuvo muy caracterizada por mucha volatilidad en el mercado en general, pero en particular en el mercado financiero. Una presencia muy predominante del endeudamiento en pesos, donde, a mucha volatilidad de tasas, a spread muy altos, también desde el otro lado, ¿no? Nosotros en los bancos le llamamos la activa y la pasiva. La activa es la que le prestamos al cliente, la pasiva es lo que remuneramos los depósitos, ¿no? Pero en ese sentido también esa volatilidad también cubría muchas ineficiencias. Creo que ese contexto cambió muchísimo. Estamos en otro contexto ahora. Y atravesado ese momento donde nosotros empezábamos, los bancos veíamos mucho resultado por exposición a los activos, ¿no? Y eso compensaba mucha ineficiencia productiva, o no, si la hubiera, digo, ¿no? Pero los balances venían mucho de ese lado, entonces la decisión por el lado de la demanda de comprar bienes dolarizados por un mercado de cambios restringido también volaba, entonces el financiamiento inmediatamente venía atrás. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando estaba muy restringido el acceso a comprar dólares o a hacer la reserva de fondos en algún instrumento dolarizado, este sector buscaba la protección en bienes de capital dolarizados, era su manera, ¿no? Entonces la demanda estaba muy activada por eso. También un contexto donde la disponibilidad de esos bienes dolarizados era escasa, entonces las curvas estas se encontraban en un momento donde había mucha demanda y poca oferta, ¿no? Entonces, y mucha volatilidad de tasa en el mercado. Eso corrigió rápidamente, ¿no? Rápidamente hoy con el diario del lunes, ¿no? Cuando estábamos parados en ese momento, la verdad que no sabíamos si iba a corregir rápido o no, o cómo iba a corregir. Pero yo creo que... ¿Fue más rápido de lo que se esperaba? Fue más rápido de lo que se esperaba, la verdad que sí. Bienvenido sea, ¿no? Porque cuando baja la
la volatilidad de mercado y el mercado se vuelve mucho más predecible. Para el sector empresario también tomar decisiones a futuro es mucho más fácil, ¿no? No hay tanta incógnita dando vueltas en los planteos. Pero volviendo un poco a la pregunta de cómo vemos el mercado hoy financiero, yo creo que se volcó a lo que era naturalmente antes. Nosotros tenemos que entender, para los bancos en general y nosotros en particular, nuestro cliente objetivo es el productor primario y su primer anillo de proveedores y servicios, todo el ecosistema agro, ¿no? Todo este ecosistema que está muy conectado, muy federal, bueno, esto ya lo saben muy bien. Años atrás, si teníamos que compararlo, produce bienes dolarizados, ¿no? En líneas generales, más allá, bueno, que alguna actividad como puede ser la carne o la leche, puede estar a veces mucho más desfasada de un tipo de cambio, pero por lo general en el tiempo termina corrigiendo. Este sector buscaba el endeudamiento en dólares. Yo creo que, para tratar de resumir un poquito, lo que vemos de ahora para adelante, desde el año pasado, que fue un año de corrección, y un año de consolidación, si tuviera que decirlo, es al productor volviendo a la génesis de pensar o proyectar su campaña en dólares, y nosotros le llamamos el insumo crédito, ¿no? Que hay que planificarlo como cualquier otro insumo más, ¿no? Y muchas veces el insumo crédito no planificado nos lleva a tomar decisiones equivocadas, ¿no? Apuradas. Lo mismo que nos pasa con cualquier cosa, ¿no? Tenemos que salir a contratar un servicio, una cosecha, si no conocemos a quién lo está haciendo, podemos tomar una decisión errada. Bueno, en el insumo crédito también hay que planificarlo, y volvimos a esta dinámica donde nuestros clientes y el sector en general está demandando financiamiento en dólares. Yo creo que la incógnita para lo que viene para adelante, a qué costos y de dónde venimos, ¿no? Ok. Me voy a subir, vamos a hacer contexto con los tres, si les parece, y después quiero que me cuenten desde dónde me dan este contexto y un poco cuál es el recorrido dentro del agro también, para que sepan quienes nos están viendo y escuchando. Carlos, contexto hoy, ¿dónde estamos parados? Bueno, mira, nosotros en la Universidad Austral tenemos una herramienta que mide bastante el contexto, que es un índice de confianza del productor argentino, que denominamos el Ag Barometer, que nace de nuestra relación con la Universidad de Purdue, que ellos lo desarrollan con el Chicago Market and Exchange desde el año 2015. Y nosotros allí medimos varias variables, fundamentalmente un índice de confianza. Hoy el productor argentino está confiado. Luego de haber tenido un pico que estuvo muy relacionado con los ciclos políticos, que después evidentemente impactaron también en lo económico. Pero por ejemplo, nosotros empezamos a medir esto bimensualmente en el año, fines del 2018. Tuvimos un pico en el año 2019, en marzo, y después cuando vinieron las PASO de ese año, donde pierde Macri, gana Alberto Fernández, hay un derrumbe total. Que en definitiva todavía no era por razones objetivas, era más por razones subjetivas. Pero ese índice se desploma totalmente durante prácticamente 4 años, con algunos momentos peores todavía. Por ejemplo, hubo un momento en junio del 2020 que fue el famoso tema de Vicentín. No vamos a hablar de la empresa ni nada por el estilo, sino de lo que se habló en ese momento era la posible intervención del gobierno en el mercado de granos. Ese famoso tema de generar una empresa testigo, se cayó muy mal. Después se recuperó y vino otro tema detonante, cuando en mayo del 2021 los mercados de carne, un poco lo que dijo Juan Martín, la carne a veces está desfasada, a veces está más castigada. Cuando sube el precio de la carne, prohibieron las exportaciones de 7 cortes. Otro golpe a la confianza. Y después, bueno, empieza a recuperarse en el 2023, cuando se preveía un cambio de gobierno. Es decir, en definitiva, no era un tema político, era la actitud de los gobiernos frente al campo. Entonces, en estos momentos tenemos un poco un sub y baja. Esto lo planteé, me tocó dar una charla en Expo Agro, donde había habido un incremento en la confianza y de golpe había caído a principios de este año. Yo creo que había varios temas, un poco la sequía, después afortunadamente llovió, todo se planteó, ¿no es cierto? Y es como que hoy la confianza va y viene, es decir, está alta todavía, si uno lo compara históricamente está alta, y lo que vemos nosotros es que el productor, que hacemos 5 preguntas,
Hoy financieramente hay una que le preguntamos al productor si está mejor o peor que un año atrás, y está mejor. Sin ninguna duda está mejor. Y le preguntamos cómo se va a ver en los próximos 12 meses y se ve bien también. Ahora, donde no se ve tan bien es en el tema de las inversiones en activos fijos a largo plazo. Allí todavía un 60% de los productores piensan que no es un buen momento para invertir. Entonces es como que en definitiva tenemos una cierta paradoja. Es como que el productor hoy realmente en términos de liquidez no está mal, está encarando la próxima campaña, pero en lo que son inversiones en activos fijos realmente es muy, muy prudente. Este índice de inversiones, y tiene mucho que ver con lo que dijo recién Juan Martín, tuvo un pico en el año 2022, algo medio paradójico, pero eran altísimos precios por la guerra de Ucrania, claro. Y lo que dijo Juan Martín, se podía acceder, había una brecha cambiaria enorme, entonces se podía acceder a maquinaria dolarizada, etcétera, y en ese momento fue el pico que incluso ese año, yo recuerdo que Expoagro hubo ventas récord, ¿no es cierto? Entonces, aún sin confianza. Exactamente, eso, pero después, eso se disipó muy rápidamente, ¿no es cierto? O sea que hoy lo que yo diría, creo que hay liquidez en el corto plazo, incluso lo vemos, estamos por sacar el nuevo índice, y cuando le preguntamos a los productores si iban a acelerar o no las ventas por esta baja temporaria de retenciones, y la realidad que fue mitad y mitad. Algunos las aceleraron y otras dijeron que no. Ahora, el 70% de los productores estaban seguros que se iban a volver a reimplantar las retenciones. Y no han vendido. Así que yo diría que es un tema mix. Yo diría que me parece que hay liquidez. No digo que haya rentabilidad. A lo mejor hay liquidez. Claro. Pero me parece que hay mucha precaución en lo que son inversiones en activos fijos. Ok, excelente. Le damos un mate, respire. ¿Toma mate? No toma. No toma mate. Le sacamos el mate entonces. Pero muchas gracias. ¿Fernando? Lo que decía el doctor Steiger es cierto. La gente está como un poquitito más con el tema de activo fijo, viendo qué hace. ¿Por qué? Porque el tema de la rentabilidad claramente, fundamentalmente, en campos arrendados es mala. Sí. ¿No? Entonces como que la gente se retrae. Vuelvo a un punto de que decía Juan, me parece importante, hay como un reenfoque en el tema de la financiación. ¿Qué pasa? Antes usábamos la financiación, el productor agropecuario usaba la financiación más que nada para tratar de capturar valor que se le iba por otro lado. Claro. ¿Sí? Hoy día eso ya no está y tenés tasas en dólares que empiezan a ser atractivas. Ahora, me acuerdo en determinada época, digamos que yo era director comercial de bancos o estaba en la parte de agro de bancos, en el cual se producen estas bajas de inflación y es como que el productor tiene que resetear. ¿Sí? Es como que decir, bueno, antes como que estaba bueno tomar porque vas atrás de la inflación, pero la tasa es positiva. Entonces realmente la tasa tiene que empezar a entrar, como decías vos, dentro del costo. ¿Sí? Entonces otro enfoque a la financiación. Entiendo que el doctor y vos, Juan, también, nos consulta la Bolsa de Rosario en un trabajo muy interesante en el cual dice cómo se financió la última campaña. Exacto. Recordarás que en el trabajo, en la última publicación que hace la Dirección de Información, el doctor Calzada, te dicen que el 70% de la financiación de insumos agropecuarios es financiación comercial. Sí. ¿Sí? Entonces, cuidado, ¿no? Entonces, como que, ¿por qué financiación comercial? A ver, no hay una gran oferta, lo que hablábamos con vos, Juan. Digamos, no todos los bancos ofrecen financiación agropecuaria y empieza a ser, digamos, traslocado a la financiación comercial. La financiación comercial siempre es mucho más fácil, pero no más fácil porque es más barata, es más fácil porque pide menos papeles. Entonces, todos los que venimos de las ciencias agropecuarias, digamos, si bien mi carrera es financiera, soy ingeniero agrónomo de base, la verdad que lo que nos gusta es ir a producir y pocos papeles. Sí. ¿Entendés? Entonces, si me pedís papeles, no. Entonces, empezamos a ver una oportunidad muy interesante, digamos, ¿no? Que nosotros en nuestra consultora lo venimos viendo, inclusive cuando yo trabajaba en bancos, que manejaba las partes comerciales de bancos, y es como que los bancos, si ustedes ven, empieza a haber cajas afuera de los bancos. No quiero decir ninguna marca comercial, pero uno va a pagar en una farmacia. Entonces, disminuye la cantidad de tracción dentro de los bancos, por lo cual se hace menos viable el tema de las sucursales.
Entonces los bancos empiezan a buscar, con un competidor como Mercado Libre o Mercado Pago, empiezan a buscar lugares de generación que ya no sea la sucursal. Naturalmente, años, veo las camionetas de ustedes, de los muchachos de Galicia, de los muchachos de otros bancos, metiéndose en los... Ahora, el foco y la oportunidad que nosotros vemos y que estamos formando a los concesionarios, a los insumeros, el foco de generación del crédito comercial está dentro del local de quien vende la máquina, del insumo, o del acopio, de la cooperativa o del corretaje. ¿Qué hacemos con la consultora? Todo lo que sabemos de banco, 30 años de banco, la he pasado toda, digamos, como vos, tuviste sequía, tuviste cambio de gobierno. Entonces como que trasladamos a eso y entrenamos a los equipos e inclusive al empresario de la concesionaria, de máquina, de camionetas, de insumos, del acopio de la cooperativa, a que dé un préstamo profesionalizado. ¿Qué pasa con eso? Cuando se da un préstamo profesionalizado, estamos hablando, vos me entendés, digamos, lo de scoring, hectáreas propias, hectáreas de tercero, doctor, digamos, lo que da usted en el máster, digamos, es muy sencillo, aplicado a determinada región, pero claro, uno tiene que saber, digamos, más o menos cómo funciona ese proceso crediticio en épocas buenas, en épocas malas, ¿no? Entonces, empezamos a ver que se empieza a ver un gran crédito comercial en estos puntos de venta, aprovechado por los bancos financiando a esos intermediarios, y nosotros lo que hacemos es entrenarlos y profesionalizarlos para que sea mucho más rentable. Entonces, les cuento un caso de un concesionario muy, muy grande, digamos, sí, con mucha financiación propia, muy buena cartera, digamos, lamentablemente con poca asistencia de los bancos, no porque los bancos no quieran, sino que él, digamos, se lo banca bien. Entonces agarramos parte de la cartera del año 2020, un año complejo, ¿no? Entonces vimos que de 70 clientes que él tenía, que le habían comprado, no le habían comprado más porque asumían que no tenía más necesidad. Reprocesamos, de acuerdo al método nuestro, digamos, de entrenamiento a estos equipos, vimos que 50 eran factibles, ¿sí?, de una nueva financiación, y sobre esos 50 a 23 se le vendieron nuevamente con un préstamo comercial, ¿sí?, que después puede descargar en la bolsa, en un banco o con su propio capital. Entonces, empezamos a ver una oportunidad realmente de uso de costumbre del productor con una gran confianza con su punto de venta, acopio, cooperativa, concesionario. En concesionario de las camionetas se venden así. Les cuento un caso particular. Yo soy de Rosario, el doctor Steiger, nacido en Rosario también, digamos, ¿no? Hay un gran desarrollo inmobiliario, ¿sí? Mi familia tiene inmobiliaria del año 66. Nosotros, ¿qué hacemos? Nosotros le vendemos al campo financiado contra cosecha. Claro. Y a veces yo veo algunos competidores que te ponen plan canje. El plan canje es el 15% del negocio. Nosotros decimos financiación plan cosecha y el tipo te entiende, porque estás hablando su mismo idioma, el productor te entiende. Entonces, vendemos muchísimos departamentos con ese formato y nos va bárbaro. ¿Por qué? Porque nos metemos en la mente de la persona. ¿Qué le pedimos? Decime, te lo balance claramente, decime qué producís, y a partir de ahí le decimos a la constructora, mira, te puede pagar así, 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 así. Entonces, hay todo un mercado que entendemos que no interpreta al productor agropecuario en lo que es su cultura, que es poco papel, ¿sí? Sí. Que el poco papel no quiere decir que no sean honestos, sino como que él, la verdad que es como que él no le gusta ir al contador, sí. Lamentablemente es así, ¿no es cierto? Y aquel que lo hace, ¿sí? Te cuento otro caso en el banco tuyo, digamos, tenía una calificación de $200.000. Con lo mismo, volvimos a hablar con el banco tuyo, a lo mejor con la dialéctica nuestra, $1.250.000. ¿Entendés? Entonces, puedo decir, el productor, ahora, si él va y va a pelear el precio de una cosechadora, seguramente logra mucho más. Entonces, la cultura, lamentablemente, del productor, es que no le gusta la parte que se la quiere sencilla. Le gusta más, a lo mejor, estar cosechando, qué sé yo, 150 días al año y no pasar por el contador y buscar el balance y llevarlo al banco. ¿Le puedo poner números un poquito a eso, lo que estás comentando? Porque eso es una realidad. El agro invierte unos $15.000 millones al año, más o menos, la campaña, para poner en marcha de la campaña, ¿no?
Si vos mirás el BCRA, la central de deudores, y la cruzás contra la base de CISA, donde están inscritos todos los productores, es un cruce bastante básico, ahí puedes determinar cuál es el financiamiento del sector. Y los bancos no pudimos atravesar nunca ese techo cristal de un tercio de eso. Nunca. El 70%, está bien que en los modelos, si quiere uno decir más teóricos, cómo yo voy a financiar un emprendimiento. Y bueno, un tercio lo voy a poner yo como accionista, un tercio de buscar endeudamiento y quizás un tercio de buscar proveedores, ¿no? Algo así que conviva. Las tortas esas se amplían, no se cierran en función del contexto, donde el costo financiero de un endeudamiento se fue a las nubes, la torta de los bancos cae y empieza el equity propio del inversor. Pero volviendo a este punto de por qué no podemos atravesar este techo cristal, yo creo que muchas cosas la dijo Fernando recién. Somos una máquina de hacer las cosas difíciles los bancos, ¿no? Es como que muchas veces tenemos esa cultura antigua de venir con los balances, de no entender, y hay todo un ecosistema que funciona diciendo, y yo le vendo a Fernando porque el padre de Fernando me compraba, Sí, me cumplió siempre, está acá. Bueno, yo creo que para adelante el desafío es que tiene que haber como dicen los yankees, un happy middle ahí, ¿no? Porque obviamente los bancos no estamos en mucho, tenemos mucha regulación, donde tenemos que entender cuál es la información dura, pero también hay veces que son excusas eso, ¿no? Eso de la regulación, y hay información que podemos tomar sin tener que pedir información al productor. Hay mucho de que ha venido de esto. El día de mañana serán las ACTECO a través de imágenes satelitales. Yo directamente no tengo que pedirte nada. Va por ahí. Hoy puedo ir a un régimen informativo. El Banco Central está laburando mucho en esto, en la conectividad a través del sistema de información de un legajo financiero único electrónico. Nosotros los bancos nos vamos a conectar a eso. Nosotros a través de ADEVA estamos pidiendo que esté la información de CISA ahí también. Entonces, ahí ya está la información productiva, contable. Yo no tengo que ni llamarlo al productor. Entonces, yo creo que, por un lado, la oportunidad de este lado es decir, bueno, yo tuve una experiencia en otro banco, en un banco internacional, y me tocó hacer experiencias en Uruguay y en Brasil. Voy a ir al modelo brasileño, que es muy parecido al nuestro, más allá de la escala, obviamente, ¿no? Pero el modelo agroexportador es muy similar, y el productor brasileño vive apalancado. Con otras garantías. No existe la forma que lo hacemos nosotros. No vive con la forma que hacemos nosotros, pero y ahora si lo ves como economía argentina, está bien que uno miraba quizás el fin de la administración anterior, crédito sobre PBI, que es un indicador que nos gusta mirar en la macroeconomía, era del 6%. Si vos vas a Chile es arriba del 80%, Uruguay arriba del 40%, Brasil arriba del 60%, la media de los países latinoamericanos, no estoy hablando de Suiza, ¿no? Sí. La media de los países latinoamericanos, el crédito sobre PBI es arriba del 40%, ¿no? Más o menos, el doctor debe estar por ahí. Ahora también nosotros, y que está bueno para la discusión para adelante. Yo a veces cuando estamos dando estas charlas del costo financiero, de esto y del otro, me gusta ir a la base de qué es un banco. Un banco es un intermediador entre el exceso de liquidez y la falta de liquidez, obviamente en el medio es un spread. Nuestro insumo es el depósito, ¿no? Obviamente podemos ir a mercados capitales, emitir ONs, como hizo el banco recién, para poder captar liquidez, pero nosotros captamos liquidez y se la prestamos. Entonces, cuando vos ves también el ratio de depósitos sobre PBI, también es muy bajo a nivel local, y ese es el insumo prestable. Entonces, venimos en momentos de dinámica, como comentaba antes, de pesos, abundancia de pesos. No me voy a meter en esa discusión, pero había una inundación de pesos en el mercado, que después tuvo las consecuencias de todo, ya sabemos, pero bueno, que fue bastante nocivo. Yo creo que ahora estamos yendo a una restricción de pesos, pero el mercado nuestro se nos fue al dólar, ¿no? Y lo que está pasando, que estoy viendo de lo que fue, porque también este ecosistema, tomando lo que dice Fernando, que es muy heterogéneo, ¿no? Vos podés encontrarte un distribuidor muy grande, una empresa maquinaria grande muy grande que dice, yo tengo mi negocio financiero y me gusta hacerlo. Yo voy, busco un mercado de capitales, lo presto, no quiero que nadie me intermedie, cuido a mi cliente porque veo que dentro de mi portfolio de productos el financiamiento es un producto más. Ok, a eso, ¿podemos pechar unos 10.000 millones de dólares al año en eso? Yo creo que no, ¿no? Entonces yo creo que los bancos tenemos que volver a ser bancos, creo que volvimos de alguna manera, porque hoy si miramos el indicador crédito sobre PBI, no volamos, pero estamos cerca del 10, bueno, creció un montón, tenemos una oportunidad gigante. ¿De 6 a fin del 2023? Sí, y si tenemos que recuperar nuestra media de cuánto fue el techo nuestro, nos tenemos que ir a los años 90, donde crédito sobre PBI era sobre el 20%. Entonces, recuperar nuestro lugar natural de sector financiero sería duplicar el sistema financiero. Y recuperar lo que hace la media de nuestra región es cuadruplicar, quintuplicar. Son números enormes que miramos con muchísima expectativa, ¿no? El sistema financiero está viendo mucha expectativa. Creo que tiene que aparecer un mercado de capitales mucho más robusto, tiene que aparecer mucha más competencia, que ojalá que venga, porque que puede venir
de los mercados pagos de este mundo, ¿no? Que se empiecen a meter en el agro, totalmente. las fintech, las SAC fintech, que empiecen a combinar esto de experiencia de cliente y ven donde nosotros somos malos y ellos son buenos. Bueno, creo que esto nos ha hecho a nosotros a decir, porque para esta mesa el crédito es un commodity más, ¿no? No, totalmente de acuerdo, y nuestra encuesta también, nosotros hacemos esa pregunta previo a cada campaña. Y en general es cierto, en la última que hicimos antes de la siembra de trigo es como que el financiamiento bancario era algo muy, muy chiquito. Sí. Venía realmente por otros lados. También vimos que había un porcentaje bastante importante de que se financiaban con recursos propios, que había productores que realmente reinvertían, básicamente, o sea que no necesitaban préstamos. Y el otro tema que a veces se plantea también, eso como lo ves un poco Juan Martín, Fernando, es como que también hay que ver un poco la estructura, ¿no es cierto? Porque hoy por hoy, más o menos, el 60% de la agricultura se hace sobre campos arrendados. Entonces, y ahí hay un mix, ¿no es cierto? ¿Cuántos de esos arrendatarios tienen un mix entre campo propio y campo arrendado? Algunas de las cosas que hemos visto es que estos megapools, etcétera, bueno, quedan algunos que se plantean sin activos fijos, pero después hay un cambio, ¿no es cierto? Hemos visto en muchas empresas, en las cuales algunas que asesoro, que de sembrar 20.000 hectáreas bajaron a decir, mira, yo lo que voy a hacer es, voy a trabajar, voy a arrendar la misma cantidad que tengo propio. Tengo propias 2.000, arriendo 2.000, y no más que eso, y eso me da garantía y tienen acceso. Ahora, el tema a veces, no sé, por eso se los pregunto a ustedes dos que realmente están en el tema, cuando hay a lo mejor alguien que simplemente arrienda sin activos fijos y tienen de alguna manera una demanda de crédito bastante grande para sembrar, si son sujetos de crédito bancario o no. Recojo el guante porque es una pregunta desafiante, porque la realidad es que son los que tienen hoy, por ejemplo, el Excel de ese productor 100% arrendatario, es un Excel feo, ¿no? El margen bruto por hectárea está dando pésimo, ¿no? Exacto. Producto de commodities deprimidos, suba de costos, estamos en el medio de esa tensión dueño de campo, arrendatario, donde el dueño de campo dice, che, yo no bajo los quintales por hectárea porque a mí con esta baja de precio el ingreso me quedó igual, claro. Entonces yo no puedo, y el dueño de campo dice, bueno, sí, vemos una buena el arrendatario ve una buena perspectiva productiva, pero mal en el margen, entonces lo voy a deprimir para abajo. Entonces, yo creo que son los que más difícil tienen el acceso al crédito. Exacto. Pero aparecieron muchas herramientas para poder dar colaterales, ¿no? Por lo general, comparado de vuelta a nuestros colegas de Brasil, el crédito en Brasil está 100% garantizado. Laburan mucho con hipotecas, con garantías que hoy está descubriendo la bolsa de cereales, que es la prenda de cultivo, la garantía del cereal, correcto. Cultivo, sí. Y acá es al contrario, pues, no sé por qué historial tendrán en Brasil, por algo será, no me voy a meter en ese tema, más picante, pero acá al contrario, el acceso al crédito del productor medio es 100% sin garantías, tiene muy buen acceso al crédito porque ha tenido muy buen cumplimiento, hasta en la mala, hasta la última seca, sí. Cumplió formidablemente los créditos. Entonces, para estos casos donde no es un tema de cumplimiento o no cumplimiento, porque siempre atravesamos las primeras instancias, el carácter de este cliente es importante. Es alguien que viene en el negocio, es un misterio de dónde apareció y apareció a hacer ahora 5.000 hectáreas, no me gusta, arrendado, no, viene produciendo los campos de la familia, ahora se separó, una decisión, arrienda 1.000 hectáreas él, bueno, y está empezando el negocio. Bueno. Pero Juan, discúlpame. Sí. Lo que decía. Decime el carácter. Generalmente sí, los 100%. Los hijos de González nunca te van a dejar de pagar. ¿No es cierto? Es decir, es como que va de padres a hijos. Si nosotros de alguna forma pudiéramos demostrarle eso al sistema financiero, sería óptimo. Lamentablemente hoy día, digamos, usted doctor, todos los años que tiene de enseñanza del sector agropecuario, no tenemos ese formato. Bueno, entonces pero tenemos que ir a la SGR. Claro, ¿viste? Ahí está. Claro. Terminás cayendo en garantías colaterales, claro, que hoy quizás te encarecen el crédito, y claro, eso también es un tema, porque el crédito, si quieren, después entramos un poquito de cuál fue la dinámica de tasas del último tiempo, que obedece también a la liquidez que el sistema, ¿no? Esto es oferta y demanda. Pero dejamos, si quieren, para otro capítulo. Yo creo que
aparte de las SGRs, creo que tienen que empezar a aparecer este tipo de garantías, como por ejemplo la prenda sobre cultivo, Sí, eso es óptimo. u otro tipo de garantías accesorias, como puede ser. Hoy se flexibilizó muchísimo el tema de warrants también, ¿no? Antes emitir un warrant, eran inspecciones, esto que el otro, apareció. Acordate los bancos. La inspección, por eso. Los problemas que tuvimos con warrants, acordate, inclusive. Pero hoy aparecieron, la tecnología también ha bajado mucho esa distancia, ¿no? De el monitoreo satelital, monitorear una silobosa de forma remota, que está pasando dentro de la silobosa. Hay herramientas, no digo que estén hoy explotando y estemos creciendo en créditos con estas garantías, pero celebro que aparezcan, ¿no? Porque creo que, de vuelta, sí, yo creo que tiene un gran déficit de acceso al crédito una compañía configurada en 100% arrendamiento. Eso es real. Salvo que tenga socios muy sólidos patrimonialmente, es muy, muy difícil el acceso al crédito. Entonces tiene que aparecer este tipo de garantías que ya son las garantías que venimos usando, son las CGRs, las hipotecas sobre otras cosas, pero tiene que empezar a aparecer garantías mucho más digitales y mucho más accesibles. Creo que eso va a disrumpir el mercado. Más fácil, digamos. A mí me formó un banco, digamos, que era un banco francés que se llama Crédit Agricole, digamos, ¿no? Y bueno, tuve una formación como un poquitito diferente a lo que era, como que tuve una visión más europea. Generalmente acá tenemos una visión más estadounidense. Ahora, ellos tienen en cada unidad, digamos, lo que se llama centro de gestión. ¿Se acuerda, doctor? Los centros de gestión, digamos, que hay en los CETARES, digamos, en Francia, digamos, ¿no? Es como que derivan muchos grupos CREA en eso, que fue un poco la idea que después... Bueno, entonces, vos vas y buscas ahí el balance de la empresa. Hoy día nosotros por una cobertura, digamos, que no se puede, no tenemos un acceso público a los números del productor. Entonces, lamentablemente, como que uno empieza y empieza no a adivinar, pero como que vos ves un balance de 12 guías atrás. No, aparte el balance muchas veces hay, que es legal también, la RT22 que nos enseñaron en la facultad, ¿no? La subvaluación del activo biológico, ¿no? Eso es el resultado por producción. Pero yo quiero... Viste, no sé, se pueden pasar un chivito de cosas que hacemos en el banco. Bueno, paso. Pero vamos a tratar de ponernos marca. Yo estoy en un partido de tenis, estoy mirando, escuchándolos atenta. Va y viene la pelota. Pero me encanta. Este tema, vamos, el 80, hoy inscriptos en CISA hay 200.000 quits, no podemos decir que hay 200.000 productores, pero hay 200.000 quits inscritos como productor. Supongamos que estén activos 80.000 productores y los paretos son paretos reloaded. En el agro se cumplen justamente por lo que dice el doctorante, ¿no? Los campos arrendados. Pero el 80% de los clientes que se acercan a un banco que demandan crédito son clientes pymes agropecuarias, que el límite inferior son 500 hectáreas, 400 hectáreas, el límite superior son 2.000, 2.500 hectáreas, zona pampeana, extrapampeana, alguna economía regional, pero esa es la configuración de pyme. A eso le caemos con los últimos 3 balanzas de aclaración jurada, decime cómo se llama tu perro, dónde te fuiste. Todas esas cosas que el cliente dice, perdón, el grupo es que ya te dice, no, voy a mi proveedor, no dejan. Bueno, y en realidad nosotros lo que tenemos que hacer es agarrarnos de lo que ya tiene el productor y que hace todos los años y que no puede zafar de hacer todos los años, que es, por ejemplo, lo que hicimos nosotros ahora. Nosotros dijimos, ¿qué hace el productor todos los años? Yo soy productor ganadero, mini productor ganadero. Bueno, hay que dar información a CISA. Claro, ¿no? Y así sí, ahí hago la rotación de cultivos de verano y el acto de invierno y viceversa en otra época del año. Pero bueno, yo puedo agarrar esa información. Eso es lo que hicimos nosotros. Dijimos, basta, no te pido más los balances. Al productor pyme lo tomamos de ahí. Claramente. Baja, descarga IP1 y IP2, lo sube solo por su online banking. Lo agarra un motorcito, lo lee, el robot le dice, listo, vales tanto. Y listo para usar. No es que tiene que ir a la sucursal, me aprobó el robotito, ahora no. Ya está aprobado. Porque son esas cosas ¿Y eso le implica una gestión, aunque sea online al productor? Online, pero desde la casa. Claro. Se meten en AFIP, descarga IP1 y IP2 y lo sube. Hectáreas propias, hectáreas de tercero. Y cuando va a pagar la luz lo resuelve. Yo sabiendo dónde producís, la propiedad de la tierra y la rotación de cultivos, yo todo lo demás lo puedo estimar. Si hay información pública para poder hacerlo. Entonces, fuimos por ahí. Fíjate lo que reacciona la demanda comprimida de crédito que teníamos, que pasaron. Lo lanzamos en Aprecié el año pasado, de paso. Fue un lanzamiento en Aprecié, es un buen chivo, pues lo lanzamos en agosto en el Congreso de la Rural. En agosto de vuelta tenemos, no te olvides. Por eso. Y hasta hoy pasaron 3.000 pymes, se aprobaron $800 millones que están disponibles. O sea, cuando uno le baja un poco esto que decía, que me parece bárbaro, porque cada vez que nos encontramos con un cliente que nos dice, che, están haciendo mal esto, lo que tenemos que tratar nosotros, sobre todo mi área, que es la experiencia del cliente, es cómo hacemos para bajarle la presión, desenfocar lo que está. Antes era,
che, me tenía que presentar el plan de diciembre de este año. Entonces, nosotros le caímos con el loguito del banco, venía otro banco y le pedían la misma información distribuida te la con rotaba. otro loguito. Venía ¿Es una otro decisión que toma cada banco? Es una decisión que toma cada banco. Obviamente nosotros lo que compartimos mejores prácticas, ¿no? Yo estoy en una mesa, justamente lo que hablábamos antes, que tuvimos un colega que siempre fue esto del networking, que nos ayudó siempre. Vamos a nombrar a Pablito Bullrich, sí. que nos ayudó siempre a decir, estar en contacto con nosotros bancos para decir, che, ¿qué estás haciendo vos que puede hacer el otro? Pues en definitiva, mercado y para todos, ¿no? Sí, y hay, lo dijimos antes, 5.000 millones de dólares de endeudamiento, 6.000 millones de endeudamiento, hay 10.000 millones de dólares para ser dulce. Y ese ¿no? formato es el que nosotros trabajamos ahora, digamos, ¿no? Y empezamos a cargar los GPT, digamos, ¿no? Ahí empezamos a aplicar la inteligencia artificial. Lo que pasa es que es muy grande Argentina, digamos, ¿no? Pero empezamos a tener los modelos, digamos, que es lo que cuando te recibís de ingeniero agrónomo, digamos, administración rural, digamos. Pero ese modelo nosotros tratamos de empezar a enseñarle al GPT, digamos, ¿sí? Para que empiece a leer eso, ¿no? Lleva tiempo porque, imagínate, meter de diferentes lugares, pero es como que muchas veces se dice que la inteligencia artificial deja sin trabajo a gente, y no, en realidad no, da trabajo a gente, totalmente. A mucha más gente, porque necesitas una persona que sepa leer ese modelo que te está diciendo Juan para explicárselo al GPT y después irlo mejorando, ¿no es cierto? Nosotros estamos haciendo los primeros pasos, ¿no? Y realmente es extraordinario. Naturalmente, ¿viste? ¿Cómo voy a decir? No va a llover, bajó. Es decir, hay un problema con el estrecho de Hormuz, digamos. Es como que, bueno, pero digamos, estamos haciendo los primeros pasos. ¿Pero de dónde viene? De la parte cultural del productor. ¿Cuánto produce? ¿Cuánto da? Y el tipo, si tiene buen carácter, realmente el balance, lamentablemente, lo pide el Banco Central, cuidado, y está muy bien que así sea. Pero es como que no te está diciendo la realidad. Nosotros tenemos que leer más allá. Pero, como te decía, tenemos un problema, si querés, hasta legal, de decir, bueno, necesitas un soporte. ¿Por qué? Porque ha habido muchos casos, lamentablemente, de acá 5 o 6 años para atrás, en el cual vimos balances que no eran reales, digamos, y hasta estaban falseados, que ha traído muchos problemas, ¿no es cierto? Volviendo al tema de lo que decía, digamos, es como que ha habido muchos problemas, lamentablemente, con empresas de insumos últimamente. Sí. Es como que y lo que nosotros tratamos de intentar que no se siga la venta presupuestaria solamente. Hemos vivido el presupuesto toda la vida, digamos, es como que si no teníamos el presupuesto, no sabíamos que a lo mejor nos seguíamos como gerentes o managers de banco, ¿no? Pero digamos, a veces es como que, como decía usted, doctor, si la cosa no da y tenés que bajar. Y que lamentablemente si a una persona ves que no le da y que está recontra endeudada y ya con cheques devueltos, a lo mejor darle es no ayudarlo. Es un tema complejo, pero decir, por eso nosotros tratamos de llevar la profesionalización a la unidad, digamos, de generación, al que está vendiendo, de cómo dar un préstamo correctamente, para después hablar con ellos y decir, toma, acá lo tenés armado tal cual como vos lo querés. Creemos que ese es un valor agregado. No, sin duda, es decir, y totalmente de acuerdo con lo que decía Juan Martín, evidentemente, hoy por hoy, comparado con el PBI, no hay crédito en Argentina. Uno lo ve con el productor americano, ¿no es cierto? Es decir, realmente cuando uno ve el productor americano, ni hablar en tema maquinaria, porque evidentemente... Que siempre tienen la última. Sí, pero además están sobreestoqueados de maquinarias, o sea que en definitiva, cuando uno lo ve en el Midwest, que además se tienen que apurar para sembrar porque después viene la nieve. Y en la nieve, claro. Entonces, de alguna manera, cuando uno ve las maquinarias que tienen esos productores, no las terminan de usar nunca, pero están hiper apalancados y financiados. Incluso realmente cuando uno ve el productor americano está tan apalancado que justamente comparando con la confianza del productor americano, un momento en que bajó cuando empezaron a subir las tasas de interés. Claro. Es como que a ellos les pegaba totalmente, es decir, porque tenían deuda, cosa que acá en la Argentina, como dijiste, Juan, bueno, venimos de un sistema totalmente, de un descalabro total, ¿no es cierto? Sí, pero hay, Carlos, hay algo muy interesante que también estudia el Austral, que capaz que usted lo tiene más claro, ¿no? Pero y que tiene que ver un poco lo que decía Fernando antes. Creo que nosotros también nos estamos enfrentando en el buen sentido, ¿no? Pero nos estamos encontrando con otro empresario agropecuario. Acá las generaciones están cambiando, totalmente, ¿no? La edad media del productor argentino es distinta a la edad media del productor, del farmer americano. Eso creo que ustedes lo siguen bien. Y ahí,
también desde el lado de la provisión de servicios, nosotros somos servicio financiero o de insumos o lo que sea, tenemos que estar preparados para este tipo de empresario, ¿no? Un empresario con otra cabeza. ¿Sabemos cuál es la media de edad del productor argentino? 40 y 40 y algo, sí, pero incluso cuando uno ve, nosotros tenemos la encuesta segmentado entre productores comerciales, medianos, grandes y mega, y justamente incluso los que manejan las empresas más grandes son toda gente de 35 años, que son productores totalmente tecnificados, que además tienen absolutamente toda la información. Incluso nosotros escribimos casos, y por ejemplo escribimos casos también, una empresa de acopio muy grande, que era un acopio tradicional y que veía que el acopio estaba perdiendo negocios por todos lados. Y entonces se transformó en una empresa multiservicios porque se tuvo que adaptar al nuevo productor. Entonces, de alguna manera, que también es parte de la cadena, porque evidentemente hay empresas que lo que estamos viendo nosotros son cambios en los modelos de negocios también. Es como que de alguna manera a veces parecía que el crecimiento de la empresa era expansión horizontal, tener más hectáreas. Y hoy no, hoy vemos que hay ya modelos que son más sustentables de algún tipo de integración vertical, hacia adelante o hacia atrás, o transformar producción, o acopios que entran a sembrar. O sea que eso realmente está generando algo sumamente interesante en cuanto a lo que vemos, y claramente cambian las necesidades de financiamiento también. O sea que, en definitiva, vuelvo a repetir lo que dicen, incluso en el tema insumos, este año claramente, además de todos los problemas de cambio de modelo económico, también la facturación de fitosanitarios han caído como $1.000 millones, ha encontrado eso, empresas que realmente el negocio anterior era comprar stock, esperar y que después se los licuaran, ¿no es cierto? O sea que estamos en una transición, en una empresa también, y un poco lo que dice Juan Martín, por ejemplo, conozco una empresa que tuvo una pérdida enorme en la campaña 2022-23 con la sequía. Y esa empresa licuó su pasivo justamente y ganó plata al año siguiente con el tema financiero, claro, porque había tomado créditos al 90% y hubo una inflación del 260%. Entonces, cuando viste el balance, ganó mucho más. Eso ya no existe más hoy. O sea que hoy todo tiene que ser mucho más finito. Cuando ves en los balances el tema del RECPAN, digamos, la aplicación, digamos, por inflación. Claro, entonces sí. Es decir, aquella persona como que ganó termina siendo prácticamente, digamos, afectada y al revés quien tomó deuda. Entonces, como que hasta qué parte ves, digamos, ¿no? O sea, bueno, ahora por suerte esto cambia por el tema de la inflación. Ahora, lo que usted dice, doctor, yo veo mucho eso en el tema de la expansión de porcina, digamos. Uno de los principales corredores, digamos, del país, bueno, que tiene sede Rosario, es hoy día el productor juntamente con sociedad, digamos, del tema de porcino. Es decir, creció para ese lado, ¿no es cierto? Que eso creo que es muy interesante. Y otra parte que yo veo fundamentalmente es cómo las generaciones, digamos, que creo que usted fue quien dio un poco el puntapié inicial, todos los postítulos, másters, digamos. Antes la parte de agronomía no teníamos eso, digamos. Acuérdese que no hay siquiera, ahora hay licenciaturas en administración agropecuaria. Antes éramos ingenieros agrónomos, ingenieros en producción agropecuaria. Y se acuerda que creo que el primero fue el del SEMA y después se hacían más que nada los MBAs, digamos, ¿no? Pero no había nada. Ahora está el de ustedes, ¿no? Realmente eso te marca una tendencia de que los chicos, no tan chicos, digamos, usted hace más de casi 30 años que lamentablemente ha pasado el tiempo. Los conocimos más jóvenes. Por eso, pero digamos, es como que usted llevó una bandera de una profesionalización del ámbito agropecuario que no teníamos, ¿no es cierto? Y hoy día tenés un interlocutor que te habla realmente el idioma más financiero que antes, ¿no? Me quiero meter a hacer doble clic en algunas cosas de todas las que escuché. Me las anoté porque sabía que iban a charlar largo y que me las iba a olvidar. Quiero un doble clic sobre esto de, pensando en que nos esté viendo o escuchando un productor, o muchos productores, ojalá, que
que pensemos en qué transmitirles sobre esto de planificar el crédito casi como el resto de los insumos, o como el resto de los insumos, me dirás vos. Yo creo que primero, por suerte, se hizo un poco más fácil planificarlo, ¿no? Porque lo que está pasando trimestre por trimestre, donde uno va diciendo, che, yo creo que puede llegar a pasar esto con la tasa, puede pasar esto con la inflación, se está cumpliendo. Entonces, la invitación era, porque antes era la dilación de la decisión en función a que un indicador puede pasar o no. Entonces no lo tomo. Que pasa en todos los ámbitos, no pasa en la semilla, va a bajar la semilla, ahora el fertilizante sube por el conflicto. Bueno, ¿qué va a pasar con eso también, ¿no? Pero volviendo al tema del crédito, nosotros veíamos el año pasado, y yo quiero detener un poquito en esto también, que es importante, ¿no? Nosotros estamos prestándole depósitos, ¿no? Como nombraba antes, terminamos la administración anterior con un sistema en dólares de unos 15.000, 16.000 millones de dólares de depósitos. Se fue a unos 30.000 post blanqueo, después por un tema de uso transaccional de los depósitos bajó a unos 20 y pico mil, y ahora después post cepo a lo que fue individuos volvió a subir a unos 32.000. Está por ahí, ese es el límite más o menos natural de los depósitos. Entonces, ¿por qué me quiero detener en esto y que está bueno que cada vez el empresario mire estos indicadores? Porque lo que está sucediendo hoy con la tasa, que es un driver absoluto para tomar una decisión del crédito o no, obedece a la disponibilidad o no del insumo crédito, ¿no? Que el insumo depósito. ¿Qué está pasando con la dinámica de pesos? Que bueno, está muy destinada a otras actividades, como puede ser también la ganadería o la lechería. Las tasas fueron subiendo cuando en realidad la política de crédito o la tasa de política monetaria no fue subiendo, ¿no? ¿Y por qué fue subiendo? Bueno, porque en una plaza seca de pesos, los de bancos fuimos a competir por ese depósito para que venga cada banco. Entonces, ¿cómo hace para competir? Subiendo la tasa. Entonces, sube la tasa pasiva de depósito, sube la tasa activa. Es directo. Ahora, ¿qué fue pasando con los dólares? Sufrieron una misma dinámica, ¿no? Y así, usando el ejemplo que estamos usando al farmer americano, nosotros teníamos una distorsión muy grande, ¿no? Respecto al endeudamiento de un farmer americano. El año pasado un productor se estaba endeudando a tasa cero, y no es que tasa cero porque le compensó los intereses a un proveedor. Hubo un banco en Espoaro del año pasado, no del año anterior, que salió a tasa cero a 180 días, dijo, che, yo te lo voy a prestar. Una estrategia, no estoy diciendo ni la estoy juzgando, me parece bienvenido sea, agresividad comercial, lo que sea. Pero yo creo que le costó al productor salir del 2024 donde dice, bueno, la tasa debería tender a bajar, la tasa debería tender a bajar. Yo creo que la tasa en peso debería tender a bajar, la tasa en dólares no. Okay. Me arriesgo a decir un poco eso. Entonces, ¿cómo planificar un crédito? Primero, siempre tenerlo disponible, ¿no? Estar cerca de los proveedores de insumos para que cuando salga un material nuevo o haya disponibilidad de tal calibre de semilla que es importante para mi planteo productivo, estar cerca de los bancos. Ojalá que seamos nosotros, ¿no? Bien, por supuesto. Pero estar cerca de los bancos, ¿no? Eso es importante, ¿no? Que decir, che, el crédito lo tengo que planificar y lo voy a necesitar en tal fecha. Pero puede ser que por un tema de disponibilidad o por oportunidad, y ojalá que sea por oportunidad, lo necesite antes. Entonces, si yo empiezo todo el proceso de calificación antes, nosotros estamos con este proceso nuevo que están dando, que es una vuela y nos encanta, pero hay otros bancos que la fricción, sobre todo los bancos más públicos, ¿no? La fricción es otra, ¿no? De vuelta, bienvenido sea que seamos nosotros, pero no somos nosotros solos, ¿no? Entonces, para todo esto, y hablando más genérico, previsión, ¿no? Siempre estar con la carpeta lista, sea más fácil o menos fácil, pero siempre tratar de estar con la carpeta lista. Y después mirar mucho indicador, ¿no? De lo que estamos hablando. Hoy hay mucha información, hasta pública, ¿no? No es que no hay que pagar una consultora para poder acceder a información de qué está pasando con los indicadores macroeconómicos, liquidez, sistema financiero y demás. Bueno, mirarlo un poco, ¿no? O tratar de tener un asesor que los guíe en esto. Porque obviamente, y en este camino donde tomamos una recomendación o decimos qué puede pasar, nos hemos equivocado 1000 veces los bancos, ¿no? Yo en particular 1001, ¿no? Pero yo creo que en este sentido, para adelante, ceteris, ¿no? También, ¿no? Con las variables constantes, yo creo que no veo una disrupción en baja de tasas, no este año. Entonces, ya la fina la tenemos ahí, la gruesa ya empezamos a planificarla con la compra de insumos. No esperemos para el último momento para tomar decisiones financieras, porque hoy hasta es un fee de liquidez el que se está pagando, ¿no? Es decir, ir a buscar un banco liquidez para planificar la campaña, hacerlo con tiempo, ¿no? Y no esperar a último momento con una tendencia de tasa a la baja, porque creo que no se va a cumplir. El tema es muy, muy claro eso, y profundizo en ese punto, digamos. Dale. ¿No? Nosotros cuando entramos en una empresa, digamos, manejamos empresas ya sea de comercialización
al agro. También tenemos una división dentro de la consultora en la cual nos ocupamos de empresas no agro, muchísimas, ¿no? Desde minería, retail, digamos, ¿no? Pero lo que vemos es el indicador. El indicador siempre uno está yendo a ver, que lo sabemos de memoria, Chicago, Kansas, y hay un indicador que es barato porque es gratis, sale todos los meses, en el cual es el REM del Banco Central de la República Argentina. Digamos, es como que nosotros tratamos, primero cuando entramos en una empresa agropecuaria, en el cual tratamos de que los ingenieros de producción, los gerentes de producción, intentar tenerlos sentados. Digamos, porque sí, como que, digamos, y más si vas más al campo, digamos, como que siempre tienen, tratar de que cierren los celulares y empezar a decir un reseteo del mindset, es decir, empezar a mirar esto es hoy día, con lo que está diciendo él, a una inflación del 1,5, digamos, mal que mal, producimos todos relativamente parecido. Yo he tenido muchísimos clientes cuando estaba en los bancos y hoy día en el cual son 200 hectáreas uno al lado del otro, 4 o 5 quintales de diferencia a favor de uno, a favor de otro, porque ¿qué hace la diferencia en la permanencia? Es quien maneja bien la parte financiera, sin ser un máster de Harvard, ¿no es cierto? Pero ¿quién maneja bien? Entonces lo que nosotros le decimos, empiecen a mirar el REM. Eso es importantísimo. Y después una estrategia que nosotros tenemos siempre, es como que está muy buena en la parte comercial, pero tratamos como estrategia de que al menos, todo lo que necesitemos en el corto plazo, vamos a decir, en lo que es corriente, 3 veces de calificación en los bancos. No se logra el primer año, no se logra el segundo año, pero ¿qué tratamos de hacer? Como vos tenés varias opciones, y los bancos siempre, ahora te lo digo de este otro lado, buscamos reciprocidad. Es como que está buena la reciprocidad que le dé la empresa agropecuaria al productor, pero digamos, también el productor tiene que hacer su trading de tasa, en el cual haga que los bancos compitan por él. Porque los bancos, como decía Juan, quieren competir por él. Entonces muchas veces... ¿Cómo lo hace el productor? Teniendo, suponete que vos necesitas $500,000, 500,000 pesos, sí, digamos, ¿no? Fantástico. Entonces vos decís, como dice el doctor, lo tiene, fantástico. Pero trato de generar 3 calificaciones en el corto plazo para insumos de 3 bancos. Lo tengo yo y tengo 500, 500 y 500. Entonces digo, hago una licitación sencilla, casera de tasa. Es decir, ¿qué tasa tenés? Y a veces, según como agarre el banco con un tema de presupuestación, de liquidez, es como que te pueden empezar a hacer algún tipo de manejo de plazo, manejo de tasa, ¿no es cierto? Entonces, como que esa parte el productor la hace extraordinariamente bien cuando va a comprar un tractor, y estamos hablando de montos mucho más grandes. Y en algo más sencillo, como algo que de todos los días, en el cual se le pueda ver realmente una baja interesante de interés y lo que tiene que pagar, no lo hace. Entonces, eso es lo que nosotros tratamos de llevar. De lo que él hace, digamos, cuando compra una máquina, una sembradora, que la tienen clarísima, y es mucho más complejo llevarlo lo mismo al proceso financiero. Entonces, primero mirar el REM, y después siempre tener una calificación, como decía Juan, amplia en varios bancos para que los bancos empiecen a competir con uno. Y el banco que le dé, ahí sí, digamos, volviendo a mi mindset de banco, tener reciprocidad. Porque el banco, al tener reciprocidad, los depósitos dentro del banco tienen la posibilidad de generar, digamos, por el tema de los encajes, digamos, una posición de tasa mucho mejor al productor. ¿Lo puede hacer o no lo puede hacer? Pero, digamos, uno le da las herramientas que el banco le está pidiendo, siempre y cuando el banco compita por uno. Eso es lo que nosotros de entrada tratamos de hacer. Después, la planificación, claramente, ya con eso más o menos está encaminada, y es como que planificar al menos dos o 3 campañas que después uno va ajustando, ¿no es cierto? Y siempre tener en cuenta ingresos contra egresos, porque lamentablemente a veces cuando planificamos, siempre planificamos el ingreso y nunca vemos los costos, y lamentablemente los costos en estos últimos años han subido mucho. Lo escuchaba Carlos hoy hablar de qué tipo de inversiones están haciendo los productores más allá de la confianza del momento, que ahora parece que es un buen momento de confianza o que va moviéndose, ya superó aquella gran caída, pero decía hay inversiones que todavía están decidiendo no hacer. ¿Por dónde viene hoy la demanda? Estamos cerca de tener que cerrar y me quedan 200 temas para charlar. Algunos van a quedar en el camino. ¿Por dónde viene hoy la demanda de crédito del productor? ¿En qué está invirtiendo? Yo creo que lo que tiene el productor, bueno, pero a nivel Argentina creo que tenemos el parque de maquinaria agrícola más antiguo del planeta, ¿no? El planeta productivo, sí, ¿no? Comparándonos con nuestros colegas que producen. Entonces,
Con lo que eso implica, a nivel productivo también perdés un montón. Por supuesto, Muchísimo. por supuesto. Y no se mensura. Sí. No se mensura. Entonces, yo creo que la decisión la tiene en la mesa, creo que lo está viendo. Medido en dólares por HP, ha bajado. Yo he estado con empresas de maquinaria agrícolas donde dijeron, che, si la demanda no tracciona, los precios hay que bajarlos, y han bajado los precios, y eso creo que es sano para el mercado. Yo creo que empiezan a aparecer varios temas dentro del mercado, ¿no? Primero, yo creo que la decisión va a ir por bienes de capital. Está viendo mucho también compra de campo, ¿no? Creo que uno cuando compara, no lo va a comparar contra el Corn Belt porque sí, nos hemos quedado atrás totalmente, pero con países de la región, Mm. Argentina está un 20-30% abajo en precio por hectárea o más, capaz también en algunas zonas agrícolas, ¿no? Y ya se está midiendo una Y ellos están reactivación de ese midiendo mercado, y sí. yo creo que lo que está comprando el productor hacia adelante es que ve un cambio de tendencia, más allá de la repitencia o no de una administración, hay un cambio de tendencia, entonces eso debiera copiar para arriba. Y el otro punto es, con un parque de maquinaria agrícola que impacta directo en productividad, estamos frente a un cliente o a un sujeto que es productivista al mango, entonces cuando puede incorporar tecnología lo va a hacer. Yo creo que empezó a mirar esto de los márgenes ajustados y a ver dónde hacerlo, ¿no? Pero eso para adelante viene, creo que empiezan a aparecer opciones, se abrió la importación de maquinaria agrícola usada de Estados Unidos o de otras regiones, entonces creo que va por ese lado la decisión. Bien. Ahora, hay un tema no menor con relación a las inversiones que nosotros también la preguntamos, y no hay que olvidarse de la ganadería, porque hoy por hoy las perspectivas de la ganadería son realmente muy buenas. Hoy se da una paradoja, es decir, están cayendo en volumen las exportaciones porque China está comprando menos, pero están creciendo en valor. Hoy Estados Unidos tracciona carne de una forma infernal. El stock de Estados Unidos ha caído. Hoy los precios en Estados Unidos del ganado vacuno han subido y eso está traccionando a todo el mundo. Y en Argentina venimos de una situación, hoy tenemos un novillo en $3, que no ha habido nunca. Evidentemente ese novillo en $3 no es bueno para todos los integrantes de la cadena porque los frigoríficos no están bien, pero también el frigorífico le quiere pagar, le conviene que el novillo valga. Lo que pasa es que acá hay que sacar las retenciones, hay que bajar los costos, hay que bajar el impuesto para buscar la competitividad desde ese punto de vista. Y en algún momento vamos a empezar a crecer en vientres. Y realmente el productor en general invertir en un vientre lo va a tener que hacer financiado, porque son muy pocos los que pueden reinvertir. Así que en definitiva es otro activo fijo. ¿En cuánto tiempo cree que va a pasar eso? Y el tema es un poco lo que decía Juan Martín, lo que decían recién, es decir, es cuando el productor, es algo medio paradójico, porque hoy el ternero vale mucho, si en teoría el ternero vale mucho, la máquina que produce el ternero tendría que valer mucho, y todavía no se está dando eso, o sea que me parece que va a haber un minuto. Hemos tenido distintas caídas de stock, incluso con la última sequía ha caído, o sea que sí. Hoy vale por escasez, se está aumentando mucho la productividad también, hay indicadores de aumento de productividad, pero en algún momento va a haber una inversión en stock, y eso va a tener que ser financiado, porque realmente el productor no tiene plata para financiar un vientre, o sea que eso puede llegar a ser, y obviamente ahí va a tener que ser un crédito a 3-4 años, para que pueda generar el cash flow para el repago, pero me parece que puede ser una alternativa interesante también. Ok, ¿lo vienen siguiendo? Sí, ¿Están listos aparte, los bancos para financiar esa necesidad? Hoy tenemos un sector de 50 millones de cabezas y Sí. nosotros los bancos estamos mirando el bolsillo agrícola al productor y no le miramos el bolsillo ganadero, más allá que tengo extracción ganadera, yo no, pero bien que ha recuperado valor, un bien totalmente líquido, un bien de largo plazo que se produce por lo general en el campo propio. Entonces, yo creo que hay mucha herramienta, creo que nosotros estamos pidiendo a través de ADEVA al Ministerio y al Banco Central regular la prenda ganadera digital de otra manera, ¿no? Que pueda ser computada como una garantía real. Nosotros tenemos que ir a prestarle, sobre todo a las puntas de la cadena, a los feedlot que están yendo a encerrar cada vez más hacienda en corrales, poder prestarles el stock sin inmovilizarle individualizarle la caravana, sino prender sobre un stock, y al criador, que es la otra punta de la cadena, lo mismo, con un bien totalmente líquido, solvente, que aparte se la banca mucho más contra los estreses, obviamente tiene un límite, ¿no? Pero yo creo que hay una oportunidad gigante para financiar la ganadería. A mí me gustaba el ejemplo uruguayo, más allá del default que hubo
reciente con un fideicomiso uruguayo, pero me gusta ese modelo de garantía. Creo que hay que dar una vuelta de rosca con el tema de digitalización, pero me parece que hay una oportunidad muy grande para financiar la ganadería, y coincido 100% con lo que decía el doctor, que creo que es una oportunidad muy buena, porque aparte creo que los países, antes nosotros nos habíamos vuelto caro en Argentina, y ahora con la atracción de la demanda afuera creo que nos pusimos más competitivos, entonces va a venir la demanda. Hay que abrir mercado, es un tema larguísimo, pero creo que está bueno que sigamos en esa tendencia de abrir mercados. El tema lácteo, también hay una depuración, digamos, de la industria láctea. Y siempre, digamos, cuando estaba en uno de los bancos que estaba, teníamos un plan tambero, digamos, que era muy, muy bueno porque te cobras por mes, ¿no? Y está muy bueno, directamente desde la usina láctea se cobraba la cuota, ¿no? Eso era extraordinario. Entiendo que la parte láctea, naturalmente cada vez hay menos tambos, pero es un proceso financiero para la TIR, digamos, muy interesante, digamos, tenerlo todos los meses, ¿no? Y que se puede abrir más allá del tema de insumos tamberos, sino para muchísimas otras cosas, ¿no? Y bueno, ojalá también empiece a subir y a perfeccionarse el crédito en ese punto, pero bueno, estamos viviendo de una depuración, digamos, de todo el proceso de usinas lácteas, ¿no? Me están haciendo esta ceñita. ¿Saben lo que significa? Qué lástima. Que tengo que cerrar y que me quedaron un montón de temas. Se lo veíamos a Mirta Legrand y ahora entendemos. ¿Viste? Parece La que comparación es muy generosa. Hacemos Estoy una para segunda. que gestionemos un segundo episodio porque me encantó. Estuvo buenísimo escucharlos a los tres. Gracias por haber venido. Muchísimas gracias. a ustedes. Un gusto. Gracias. Muchas gracias, Carlos, Fernando, Martín, Juan. Dijimos que te decía cómo me pintaba. Respondo todo. Excelente. Gracias a ustedes también por ver todos los episodios de Levantando la Perdiz. Ya saben que pueden ir a ver los anteriores y estar atentos a los próximos en YouTube o en Spotify. Nos buscan como Presid Levantando la Perdiz. Gracias y hasta el próximo episodio. Chau.